Bienvenido, es un placer estar conectado contigo. Quiero recordarte que en el día de hoy estamos entrando en nuestro cuarto episodio de esta serie basada en el Evangelio según San Marcos que hemos titulado Los Últimos Tres. Ha sido realmente algo bien desafiante, bien edificante. Te animo a que tú compartas estos videos con otras personas, tu familia, tus amigos. Ora por aquellos que tú quieres que conozcan estas verdades. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y es el tema de las parábolas y sobre todo el por qué Jesús utilizó las parábolas. Vas a descubrir que tiene básicamente dos grandes propósitos. Pero en el día de hoy también tengo una invitación muy especial. El 30 de enero estaremos celebrando un año más de aniversario como iglesia. Así que queremos invitarte a que vengas presencialmente. Ese día nos estaremos reuniendo en un solo gran servicio en inglés a las 10 de la mañana. Y al terminar nuestro servicio estaremos compartiendo un rato muy ameno como familia. Habrá atracciones especiales para los niños, compartiremos algo de comer, nos conoceremos más y podemos estrechar nuestras relaciones como comunidad. Así que te animo a que vengas y participes con nosotros. Acompáñame orando ahora para que nuestro corazón esté disponible, dispuesto, para que Dios nos hable y para que Él sea exaltado y glorificado a través de la exposición de su palabra. Padre amado, queremos escuchar tu palabra. Cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Danos oídos espirituales bien despiertos. Danos un corazón dispuesto. Y Señor, obra de tal manera como tú quieres obrar. Hay una promesa en tu palabra que dice que tu palabra nunca regresa vacía, sino que tú la envías y que ella cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y te pedimos que hoy nuevamente sea así, que tú nos edifiques y fortalezcas nuestra fe y agrandes a gigantes nuestra gratitud y nuestro amor hacia ti y nos permitas conocerte de una manera más profunda. Pero también sé propicio con aquellos que tienen alguna necesidad y están clamando, dependiendo de tu provisión, de tu misericordia. Glorifica tu nombre. Esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Marcos narra los últimos 3 años de Jesús aquí en la tierra. Años que fueron muy intensos. Desde que se encontró con Juan el Bautista, Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, hizo milagros, sanó a personas, ganó seguidores, se transfiguró y murió crucificado. Una muerte criminal, pero solo para ser levantado de entre los muertos. ¿Por qué esto debería importarnos? Acompáñanos en Los Últimos Tres. En el día de hoy vamos a considerar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, una de las parábolas que están escritas ahí. Justamente para hoy este es nuestro título, parábolas. Pero antes de entrar a estudiar el contenido de la parábola que se conoce como la parábola del sembrador, me gustaría que nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Por qué en un momento dado de su ministerio Jesús comenzó a hablarle a la multitud en parábolas? Lo hizo para comunicar la idea espiritual del reino de Dios, una idea tal vez desconocida para la multitud, para que pudieran digerirla más fácilmente, comprenderla más fácilmente a través de imágenes cotidianas, imágenes más familiares, como son las historias creadas por las parábolas, o lo hizo para ocultar, para velar un poco su significado. Y si fue este segundo propósito, ¿por qué lo haría? Al fin y al cabo, Él vino para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Fue tanto la inquietud que causó en sus discípulos cuando Jesús comenzó a hablarle a la multitud a través de parábolas, que ellos se acercaron y le preguntaron. Eso lo encontramos en Mateo 13:10, donde dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Tanto el contexto del capítulo 4 de Marcos
como la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos nos ayudan a clarificar este asunto. Así que veamos ambos. En primer lugar, veamos el contexto. De acuerdo a la armonía de los 4 evangelios que he tomado de la Biblia de referencia Thompson, donde se trata de colocar los eventos narrados en un orden cronológico, se nos dice que lo que ocurrió en el capítulo 3 y capítulo 4 de Marcos sucedió en el segundo año de ministerio del Señor Jesús. Este fue el año de la popularidad, pero también fue el año donde la oposición poco a poco se fue fortaleciendo. Déjenme contarles lo siguiente. En esta ocasión, en el capítulo 3, dice que los parientes de Jesús consideraban que él estaba fuera de sí y que por eso fueron a buscarlo con el propósito de hacerse cargo de él. Quiere decir que ellos no creían que él era el Mesías anunciado. No creían que era el rey que había sido prometido y que tampoco creían entonces que el reino de Dios había llegado, se había acercado. En otras palabras, ellos consideraban que Jesús estaba loco. Por otra parte, los líderes religiosos, los fariseos, habían lanzado una muy fuerte acusación contra Jesús. Acababan de decir que Jesús expulsaba a los demonios de las personas por el poder del príncipe de los demonios llamado Belcebú. Así que Jesús reacciona y demanda una explicación de tal acusación, pero lo hace hablándoles a partir de ese momento por parábolas. Eso nos lo dice Marcos 3:23. A partir de ese instante, Él les habla en parábolas a causa de su actitud permanente de incredulidad y a causa de las acusaciones que habían llegado al grado de decir que Jesús era el poder del demonio, que era un endemoniado. En segundo lugar, la respuesta que Jesús dio a sus discípulos, veámosla, cuando le preguntan ¿por qué les hablas en parábolas? Marcos 4, 11 y 12. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Así que el Señor Jesús nos revela que Él comenzó a hablar por parábolas con 2 propósitos. Uno, revelar los secretos del reino de Dios, el reino de los cielos, pero a un grupo que Él dice que están adentro, quiere decir al grupo que pertenece al reino de Dios. Pero a su vez dice que el propósito para aquellos que estaban fuera, el grupo que no pertenecía al reino de Dios, el propósito de las parábolas era ocultar el significado. Que a ellos no les era concedido entender el mensaje que solo Dios podía revelar. Yo sé que esto suena muy duro, pero no trates de suavizar lo que Jesús dijo, porque exactamente Él quiso decir eso. Para que no quede ninguna duda, si consultas en el Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo, vas a encontrar que la respuesta que Jesús da de por qué habla en parábolas es mucho más larga, pero a la vez es mucho más contundente, es más fuerte para el grupo que Él dice que está fuera del reino de Dios. Leo en Mateo lo siguiente: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Jesús estaba refiriendo a Isaías capítulo 6. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos.
De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sabemos que las parábolas son historias creadas, son historias inventadas, que tienen el propósito de establecer comparaciones para que las verdades no conocidas del reino de Dios o el concepto desconocido pueda ser entendido a través de imágenes cotidianas, de imágenes más familiares, y se facilite así entonces la comprensión. Pero Jesús también nos está diciendo que también el propósito es nublar el significado cuando la comparación no es entendida. En otras palabras, lo que están diciendo aquí los evangelistas es que se pueden convertir estos discursos de Jesús, este hablar de Jesús en parábolas, se puede tomar como una forma de juicio de parte de Dios contra aquellos que han desbordado una especie de límite con su actitud de rechazo, con su actitud de incredulidad respecto del mensaje de Dios. El evangelista Marcos registró con mucho cuidado, no sé si recuerdas, que te dije hace algunos sermones atrás, que Marcos se concentra en hablarnos de los eventos, más de las enseñanzas. Así que este capítulo 4 es una especie de excepción, porque nos va a hablar del discurso, pero Marcos se especializó fue en hablarnos de los acontecimientos. Él registró una serie de acontecimientos donde nos mostró innegablemente el poder de Jesús sobre la enfermedad, el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, el poder de Jesús sobre la naturaleza, con el propósito de que las personas pudieran llegar a la conclusión de que Jesús sí era el Mesías esperado. Tenía suficientes credenciales para ser creído. Pero aunque estas multitudes que lo seguían y que estaban a la orilla del mar, y por lo tanto Jesús tuvo que subirse a la barca para tomar distancia y comenzar a hablarles, estaban allí, su corazón no tenía una actitud recta. Estas personas vieron este gran poder de Jesús desplegado de diferentes maneras, pero buscaron otras explicaciones. De tal manera que ellos lo único que estaban buscando no era la comprensión en sí del mensaje del evangelio, no estaban en arrepentimiento procurando que Dios los liberara de la esclavitud del pecado, sino que estaban buscando los posibles beneficios del poder de Jesús. Lo único que los atraía era un beneficio temporal. Así que el Señor está diciendo que puede llegar un momento que solo Dios conoce, no nosotros los seres humanos, cuando alguien que ha estado expuesto a la verdad del evangelio persiste en su indiferencia, en su incredulidad, en su oposición, o persiste simplemente en buscar su propio interés. Puede llegar un momento donde traspasa cierto límite que solo Dios conoce y Dios toma la decisión de cerrar toda oportunidad para evitar que esta persona pueda arrepentirse. Así que la predicación del evangelio en esta manera se convirtió en una evidencia contra el corazón endurecido, el corazón nublado por el error de las multitudes. Cuando nos adentramos en el Evangelio de Marcos y pasamos del capítulo 3 al capítulo 4, que ya les dije, según los expertos, ocurrió en el segundo año de ministerio del Señor Jesús, notamos que hay un cambio en la actitud de Jesús. No solamente comienza a hablar en parábolas, para que los que están fuera del reino no entiendan aunque oigan, no puedan percibir aunque vean, sino que comienza a demandar que la relación con Él exige ahora un cambio. Jesús no quiere una relación basada simplemente en el hecho de ser compatriotas, pertenecer a la misma nación. Jesús no quiere una relación simplemente basada en el hecho de que pertenecen de pronto a la misma comunidad. Es más, llega aún al punto de decir
que la relación con Él no está basada en la amistad, ni siquiera está basada en el parentesco, en el hecho de pertenecer a la misma familia. Jesús exige a partir de ahora, de una manera fuerte, estricta, que la relación con Él tiene que ser únicamente por fe, aceptándolo como lo que Él se ha presentado, como el Mesías prometido, el Rey que ha llegado y el reino que Él está anunciando. Por eso en los versículos 34 y 35 de Marcos 3, que es parte del contexto, a Jesús en medio de una reunión en una casa, le avisan, le anuncian, le dicen que su mamá y sus hermanos están afuera y lo están buscando. Y Jesús contesta de una manera muy extraña y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Queriendo decir que la relación con Él ahora no es filial por parentesco, sino que a toda persona, aún a los miembros de su familia, se les exige que la relación sea basada en la revelación mediante la fe. Las palabras de Jesús fueron las siguientes: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. De ahí es que es muy importante entonces entender esta parábola llamada la parábola del sembrador, porque es la puerta. Jesús mismo dice que es la clave para entender todas las otras parábolas, y porque nos está diciendo que la actitud de Jesús ha cambiado y se ha puesto mucho más exigente, y tiene el propósito de revelar el misterio del reino de Dios para aquellos que pertenecen, pero nublarlo, cegarlo para aquellos que no pertenecen y se convierte en una especie de juicio. Lea conmigo en Marcos 4 los primeros 9 versículos donde Jesús narra esta parábola del sembrador, que es una historia que Él ha creado. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que Él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Si eso era todo lo que nosotros tuviéramos hoy en la Biblia sobre la parábola, nos sería muy difícil, al igual que a la multitud, entender qué quiso decir Jesús. Porque hasta ahí es simplemente una historia de sucesos cotidianos que ocurrían normalmente en una cultura agrícola como era esta. Simplemente Jesús está hablando de un sembrador que esparce la semilla y la semilla cae en 4 clases diferentes de terreno, y lo que nos está diciendo entonces que 3/4 partes no van a fructificar. Esa semilla se va a perder. Solamente 1/4 parte va a ser un buen terreno y va a dar fruto. Posiblemente cuando Jesús, como excelente maestro que era, cuando Él estaba dando esta parábola, posiblemente la gente podía ver ahí cerca a un sembrador esparciendo la semilla. Y si no fue así, esta era una imagen que de todas maneras conocían muy bien. La pregunta es: ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso enseñar? ¿Cuál es el verdadero significado de esta parábola, de esta comparación?
¿Qué nos enseña respecto de la evangelización? ¿Qué nos enseña respecto del reino de Dios? Nosotros tenemos una gran ventaja que no tuvo la multitud. Nosotros tenemos en la Biblia la misma ventaja que luego tuvieron los discípulos, la explicación de la parábola dada por Jesús mismo. Así que vamos a leerla también, versículos 13 al 20. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Con la explicación que da Jesús, nosotros hoy en día podemos decir, es fácil. Es sencillo comprender esta comparación con esta escena de un sembrador esparciendo la semilla y entendemos lo que Él nos quiere decir porque justamente Dios mismo lo ha revelado en su palabra. Miremos algunos de estos detalles. El sembrador. En el momento en que Jesús estaba enseñando esto, pues el sembrador era Él mismo. Él mismo había venido, se había hecho hombre, para dar a conocer el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación. Pero en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana, el sembrador es todo aquel verdadero creyente. El sembrador eres tú, el sembrador soy yo. Lo que la parábola nos está diciendo a través de la historia del cristianismo es que todo verdadero creyente ha sido comisionado, ha sido enviado para que predique el mensaje de la buena noticia, el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro privilegio. Así que yo quiero preguntarte, ¿eres consciente de que hablar del evangelio a otros es tu responsabilidad en amor? ¿Eres consciente de eso? ¿Lo estás haciendo? Como sembradores, no estamos llamados a juzgar y a seleccionar a las personas de acuerdo a lo que pensamos va a ser su reacción, la clase de terreno que es su corazón. Sino que al igual que el sembrador, nuestra función es esparcir la semilla indiscriminadamente. Es posible que a través de las actitudes de las personas nosotros podamos discernir qué clase de actitud es, qué clase de terreno comparado con la parábola. Pero no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a condenar y mucho menos a discriminar, sino que estamos llamados a cumplir fielmente la labor de hablar del evangelio. Y quiero enfatizártelo y a la vez me lo enfatizo a mí mismo. El mensaje del evangelio es el mensaje más importante del cual nosotros deberíamos estar hablando con mucha más frecuencia de lo que seguramente lo hacemos. Deberíamos planear hacerlo. Deberíamos aprovechar oportunidades ocasionales no planeadas que se nos dan. Pero en nuestra oración debería ser un punto muy importante porque de esto está hablando el Señor Jesús y nos dio ejemplo. La semilla que está representada aquí es la palabra de Dios.
Es el mensaje, justamente es el contenido. Y si tú comparas la palabra de Dios con la semilla que esparcía el sembrador, entonces tienen la similitud de que ambas necesitan ser sembradas. Es necesario de que las personas oigan para que tengan la opción de poderla entender. Dios estableció llamar a los pecadores al arrepentimiento a través del mensaje del Evangelio. De igual manera, la palabra como la semilla necesitan ser cultivadas. No basta con que escuches una explicación, un sermón y de pronto digas, qué bueno estuvo el sermón, qué bien que habló hoy el predicador. Y luego en 74 horas hayas olvidado todo lo que escuchaste. Es necesario que vayas a casa, que medites, que leas, que estudies, para que eventualmente con el tiempo esa palabra germine y pueda producir fruto. Otro elemento bien interesante en esta comparación son los terrenos, porque Jesús los comparó con el corazón del ser humano, con la actitud y la respuesta que el ser humano da ante el mensaje del Evangelio. El primer terreno fue el terreno junto al camino. Ahora, no se imaginen un camino bien asfaltado, bien pavimentado, no. Estos eran pequeños senderos, unas especies de trochas, por donde la gente y las bestias transitaban. Y debido a ser constantemente pisado, entonces este terreno, este sendero se volvía duro y por eso impedía que la semilla pudiera penetrar. Marcos lo único que nos dice es que inmediatamente Satanás, que es representado por las aves en la parábola, roba la palabra, la quita. Pero no nos dice por qué ocurre esto. Es Mateo el que nos dice que cuando oyen la palabra no la entienden. Es decir, cuando la persona escucha el mensaje del Evangelio no logra captar cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. No entienden que solo en Jesús hay la posibilidad del perdón de los pecados. No lo entienden y por lo tanto no lo creen tal como ha sido presentado el mensaje del Evangelio en la palabra de Dios. Esto concuerda con lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Para estas personas la predicación del Evangelio es indiferente, no tiene ninguna importancia, es irrelevante, son ajenos a ella, aunque puedan escucharla. El segundo terreno fue el terreno pedregoso, caracterizado por tener poca tierra. Y Jesús nos dice que son aquellas personas que de alguna manera a todo predicador, a todo anunciador del Evangelio le gustaría encontrarse y tener, porque son aquellas personas que al comienzo, de manera inicial, rápidamente presentan una respuesta de alegría, de gozo. Rápidamente dicen que están dispuestos a creer, que están dispuestos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que están dispuestos a hacer una oración de fe, pero tienen poca duración. Cuando vienen los problemas a causa de su fe, a causa de aceptar la palabra, con la misma rapidez con que inicialmente dijeron creer, con esa misma rapidez abandonan la palabra. ¿Cuántas personas normalmente pasan por las iglesias y entran por una puerta y salen por otra, como si fuera un medio masivo de transporte, y nunca más les vuelves a ver? Con la aparición de los problemas o de la persecución, ellos no quieren pagar el costo. Descubren que la vida cristiana no es el cielo en la tierra y la abandonan. Han escuchado el mensaje, pero no se han arrepentido de corazón. No han tenido la gracia de Dios de ser tocados realmente para tener un genuino arrepentimiento y una fe verdadera.
Ellos, como supuestos creyentes, están esperando que las cosas malas que les suceden a los que están afuera del reino de Dios no les suceda a ellos. Pero en el reino de Dios no sucede así. Dios no se ha comprometido a eso con ninguno de nosotros. Yo me imagino que inicialmente a estas personas lo que más les cautiva son los beneficios posibles del evangelio, pero no les agrada pagar el costo de seguir a Jesús. No han sido cautivados por la grandeza y la naturaleza del carácter de Dios. No han visto su hermosura, ante lo cual todo lo demás se puede tornar pálido y sin mayor importancia. Ellos no han entendido realmente quién es Jesús y tienen una idea distorsionada de cómo es su destino eterno y de cómo pueden alcanzar ese destino eterno. Por lo tanto, es un terreno que no es bueno, es pedregoso, y aunque da un fruto aparente, es un fruto incierto. Y esto concuerda con lo que la Biblia también llama una fe fingida, una fe falsa. El tercer terreno es el terreno con espinos, donde se ahoga la semilla. Marcos nos dice que las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos ahogan la palabra. Son aquellas personas que quieren tener un pie en la vida cristiana y otro pie en la vida donde no pueden compartirlo con Cristo, en la vida sin Cristo. No están dispuestos a renunciar a aquello que en su carácter es contrario al carácter del reino de los cielos. Quieren tener lo mejor de los dos mundos. No aceptan que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Quieren servir a dos señores, lo cual es imposible, dicho por el mismo Señor Jesús, y terminan luego viviendo y sirviendo al mundo. Juan dice que estuvieron con nosotros, pero que no eran de nosotros y que por eso salieron de en medio de nosotros. Y el cuarto y último terreno es el buen terreno, el terreno que da fruto. Marcos simplemente nos dice que estos son los que oyen la palabra y la aceptan, mientras Mateo dice que estos son los que de verdad oyen la palabra y la entienden, y el resultado es que da fruto. Así que por implicación, por deducción, Cristo nos está diciendo que la palabra de Dios, que el mensaje del evangelio produce transformación y en su momento da fruto. La misma Biblia dice que el mensaje de Dios es poder de Dios para salvación, que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál sería la conclusión en el día de hoy? Esta parábola, como muchas partes de la Escritura, mantienen la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aunque el énfasis aquí es la responsabilidad humana, porque nos dice, oigan, nos dicen cómo debemos oír y se nos examina la actitud con que oímos el mensaje del evangelio. Pero nosotros sabemos de una manera tangencial, por el resto de la Escritura, que el buen terreno en esta parábola es solamente obra de Dios, únicamente. Solo Dios puede hacer que la actitud de alguien se convierta como el buen terreno donde la semilla va a germinar. ¿Por qué soberanía? Porque solo Dios puede hacer que alguien sea una buena tierra. Porque solo Él puede darnos un nuevo corazón, tierno, dispuesto para entender y creer el mensaje de Dios. Ya que la misma Biblia enseña en Romanos 3 y Romanos 7 que nadie es bueno en sí mismo, que nadie puede ni quiere buscar a Dios, que nadie puede ni quiere obedecer a Dios de manera personal. Dios mismo primero tiene que hacernos una cirugía espiritual en el interior de nuestro ser, hacernos nacer de nuevo. Y el profeta Ezequiel lo anunció en el capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. No te desanimes
cuando te encuentres anunciando el mensaje del Evangelio y de pronto no encuentres mucha respuesta, porque Jesús mismo ya nos lo advirtió. El problema no estaba en el mensajero, ni el problema estaba en el mensaje, sino que el problema sigue estando en la actitud, en el corazón del ser humano no redimido. Así que hagamos la labor del sembrador fielmente, hagámosla bien hecha, guiados por el poder del Espíritu Santo, y dejémosle los resultados a Dios. ¿Por qué esta parábola habla de responsabilidad? Porque enfatiza, como te dije, el oír. El que tenga oído para oír, que oiga. El oír y sus palabras equivalentes son las palabras que más se repiten en esta parábola. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra respuesta, de nuestra actitud ante la palabra de Dios. La clase de terreno, la clase de actitud que muestran las personas es lo que en últimas va a demostrar la clase de respuesta que se da ante el Evangelio. Cada uno de los que estamos aquí, cada persona que pueda llegar a escuchar este mensaje, yo quiero decirle con todo corazón, no juegues con fuego, no ignores el llamado de Dios, no desperdicies la oportunidad de oír el Evangelio con un corazón dispuesto, sincero y arrepentido. Si aún tú no eres un verdadero creyente, si aún tú no has aceptado realmente el mensaje del Evangelio con una fe verdadera, estás jugando con fuego, porque no sabes cuándo puede ser que traspases el límite invisible que solo Dios conoce y que Él califica en este contexto como la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual Él dice que jamás será perdonada, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. En otras palabras, nunca. ¿Cuántas personas pasan por las iglesias y desde el púlpito, desde la tarima, desde el stage, los que predicamos, vemos gente dormida, gente ocupada en otras cosas, gente distraída, gente falta de ánimo ante la exposición de la palabra de Dios? Aunque físicamente están allí, sus corazones y sus intereses nunca han estado allí. Aunque el énfasis de esta parábola es en cuanto a la responsabilidad y va dirigida primariamente a los no creyentes, al grupo de afuera que todavía no pertenece al reino de Dios, los que ya somos creyentes aún podemos sacar importantes aplicaciones a nuestra vida. Porque de todas maneras nosotros seguimos necesitando escuchar el mensaje del Evangelio. Ya no para ser salvos, pero sí para nuestro crecimiento, para nuestro discipulado, para nuestro testimonio, para la gloria de Dios y para el servicio a Dios. Así que la actitud con que escuchamos el mensaje semana tras semana y cada día sigue siendo muy importante. Aunque Dios es soberano y esto cabe en el terreno de la gracia y de la soberanía de Dios, nuestra responsabilidad sigue estando vigente. Así que quiero terminar preguntándote, al escuchar el Evangelio, ¿Cristo Jesús se ha convertido en lo más importante y precioso en tu vida? ¿Dios se ha vuelto una realidad permanente y bien cercana a ti? ¿Él es realmente el centro de tu vida? ¿Qué clase de terreno está siendo tu corazón y el mío ante la exposición de la palabra de Dios? Aunque ya seamos verdaderos creyentes, ya no para ser salvos, pero sí para ser verdaderos seguidores de Cristo, dispuestos a vivir para su gloria y dispuestos a pagar el precio. Acompáñame orando en este momento. Padre amado, gracias, porque tú viniste a buscarnos y solo por la obra maravillosa del Espíritu Santo, donde nos has dado un nuevo corazón, un corazón tierno, donde tú nos has dado un nuevo corazón capaz de oír y entender el mensaje del Evangelio, y donde la luz de Cristo ha podido brillar y ha esparcido nuestras tinieblas.
Pero Señor, aunque estamos profundamente agradecidos con eso, te pedimos, danos temor, danos reverencia y danos disposición para seguir ahondando y conociendo el mensaje del Evangelio, para ser verdaderos discípulos. Discípulos que con un corazón sincero podamos producir el fruto que en tu soberanía y en tu gracia tú determines. Pero que no haya nada en nosotros que obstaculice esta labor. Ten misericordia con aquellos que aún no te conocen. Atráeles por tu misericordia y tu gracia a los pies de Cristo Jesús y haz que la gloria de Cristo sea evidente en ellos. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a todos a comprender mejor cada día esta parábola. Que Dios nos dé fuerza y que el resto de esta semana realmente sea muy productivo caminando con Él. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.